12 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y de inmediato tenemos nuestra entrevista central del día de hoy. Con nosotros está Laura Izquierdo, que es la presidenta de Copardón. Y viene a hablar con nosotros sobre todo de la Confederación Patronal de la República Dominicana, viene a hablar con nosotros sobre todo del tema de la cesantía. Así es. Y de la aprobación de la reforma al Código Laboral de la República Dominicana. Buen día, Laura. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un honor estar compartiendo aquí. Yuri, si me permites, Adelante. para poner a la gente en contexto. Sí. ¿Cuáles organizaciones componen la Confederación Patronal Dominicana? Para que la gente se haga una idea de a quién representar ahora aquí en esta mesa. La Confederación Patronal de la República Dominicana es una organización empresarial que se compone de todos los sectores de la economía. Tenemos aproximadamente 136 entre empresas y asociaciones empresariales asociadas. Y nuestra directiva se compone de todos los sectores de la economía. Tenemos a Sonadores, tenemos la IRD. Pero hablamos de los empleadores de esos sectores. Claro, los empleadores de esos sectores, pero están representados por asociaciones y algunos por empresas directamente. O sea, está Claro, está Grupo Punta Cana, está Inicia, está La Barrick, está Cormidón. O sea, todo el sector empresarial está representado en esa mesa. Adozona, o sea, como que los grandes empleadores, ¿verdad? Correctamente. Están Entonces, Copardón. eso nos nutre porque cada sector tiene su propia realidad. Incluso Claro. Codopyme también es miembro de Copardón y es miembro también de otros espacios que hemos compartido, como en el Consejo Consultivo del Trabajo, donde se discutió la reforma del Código Laboral. O sea que, como pueden ver, realmente es una asociación multisectorial, donde convergen todos estos temas que tienen que ver con seguridad social y con temas laborales. O sea, Copardón es el brazo laboral de todo el sector empresarial y a la vez nosotros pertenecemos al CONEP. Somos parte del CONEP para manejar esos temas. La parte técnica del CONEP que maneja esos temas laborales es Copardón. No quiero ser trágica, pero hay un panorama un poco complicado y soy conservadora utilizando estos términos con el tema de la reforma laboral, especialmente con el tema de los derechos adquiridos, con el tema de la cesantía y demás. Y en los diferentes programas en los que participo acá en RCC Media hemos tenido un dime y direte entre don Pepe Abreu y el senador Cholitín Duluc, que se han estado acusando mutuamente de boicotear el tema. Cada uno dice los intereses que entiende que tiene el otro y demás. Para Laura Peña Izquierdo, ¿qué va a pasar con este tema o qué tiene que pasar para que pueda haber un acuerdo y que se logre un consenso? Sí, mira, muy buena tu pregunta. Nosotros ya hicimos un trabajo en el Consejo Consultivo del Trabajo, donde hubo muchos consensos, que se avanzó muchísimo del 2021 al 2024, que fue cuando se entregó en el Senado ya por parte del Ministerio de Trabajo y la Presidencia. Nosotros avanzamos lo que quizás no se había avanzado en los años anteriores, y eso se lo debemos al ministro Luis Miguel de Camps, porque él se propuso que ese Consejo Consultivo se reuniera constantemente para llegar a esos acuerdos, y además de que él sirvió mucho de mediador entre el sector empleador y el sector sindical para llegar a los acuerdos que nosotros llegamos. En ese espacio nosotros presentamos nuestra propuesta de la cesantía, que es importante aclarar también en este espacio, como lo hemos hecho en otros espacios, el sector empresarial no aboga por una eliminación de la cesantía, sino por una sustitución de un esquema que no sea tan costoso, que nos ayude a disminuir los costos laborales y así poder crear más empleos y disminuir la informalidad. Figura ahí dentro de la pregunta. Okay, entonces nosotros, antes del tema de la sustitución de la figura, refrescar a la gente cuál es el esquema que se quiere sustituir. Porque se habla mucho del esquema que se y hay quiere mucha gente que ni siquiera sabe. La gente Correcto. se habla de la cesantía y ni siquiera sabe de qué se trata. Defienden su cesantía y no entienden. Y no saben lo que... Miren, el desahucio, que es la figura de la cesantía, ese es su nombre técnico, en los artículos 75 y 76 del Código Laboral, se le otorga al sector empresarial el poder de desahuciar a un empleado. ¿Qué es desahuciar a un empleado? Retirar a un empleado de un empleo sin una justificación, de manera unilateral. Entonces, si el empleador va a hacer el desahucio, tiene que indemnizar al empleado porque lo está retirando unilateralmente y sin una razón. Entonces, por eso existe lo que se llama la cesantía, que es pagarle a ese empleado, si tiene menos de 5 años, 21 días por cada año de trabajo, y si tiene más de 5 años, 23 días por cada año trabajado. Entonces, en ese sentido, ¿qué ha sucedido? Este código se aprobó en el año 92. En ese año nosotros no teníamos
como hoy en día, un sistema dominicano de seguridad social. Entonces había menos costos laborales para los empresarios en ese momento. Entonces se aprueba el tema de la cesantía como una manera obviamente de proteger a ese trabajador en caso de que lo retiraran de la empresa. ¿Qué sucede? Cuando se aprueba la ley de seguridad social en el 2001, ya ahí el empleado adquiere protección social con riesgos laborales, con pensiones y con salud. Entonces, en ese momento, la empresa es responsable, por ley, de cubrir el 70% de lo que es salud y pensiones, del costo, y riesgos laborales lo cubre 100%, que es el 1% de la nómina. El empleado solo se le descuenta el 30% de salud y pensiones, hasta unos topes que se especifican en la ley. Entonces, a medida que ya nosotros entramos en el tema de la seguridad social y esos costos laborales nuestros aumentan, entonces, a partir del 2010, 2011, el sector empresarial empieza a llamar atención en el sentido de que las empresas tienen unos costos laborales muy altos. Entonces, en el 2013, el presidente Danilo Medina crea una comisión especial tripartita para revisar el Código Laboral, para modernizarlo y para adaptarlo a la realidad que vive la República Dominicana. Porque obviamente la economía del 92 no era la economía del 2013, ni es la de hoy en día, del 2025. Más de 20 años después. Tenemos ya más de 20 años con este código, entonces requiere adaptarlo a la realidad de las industrias, de la economía. O sea, hay que ver el país, cómo se ha desarrollado, como ya... Señora, en el año 92 no se trabajaba ni siquiera los domingos. Hay un articulado en el código que nada más habla de no trabajo los domingos. Señores, ya eso no existe. El comercio ya no subsiste si no se trabaja los domingos. Entonces hay que adaptar el código en muchos ámbitos, no solamente en la parte del tema de la cesantía. Bueno, nosotros pudimos hacer muchos acuerdos en términos de jornada, en temas de procedimientos, porque hay que reconocer también que con temas de procedimientos se ha abusado del sector empresarial. O sea, aquí hay un grupo de abogados que compran casos a empleados. Incluso hay empleados que ni saben que están en tribunales porque los empleados no tienen que ir. El trabajador en el código hoy en día no se le exige que tiene que ir, sino su representado. Entonces ese abogado normalmente se queda incluso con la mayor parte de lo que es la sentencia cuando se termina el proceso y el empleado probablemente ni sabe porque vendió el caso. Entonces, ya en la modificación del código, uno de los acuerdos que tenemos es que el empleado tiene que asistir a los tribunales. No solamente sus representados, sino el trabajador también tiene que ir. Si se aprueba esta modificación del código. Si se aprueba esta modificación. Pero sin salir de este contexto que nos explicaba, ¿cuál es entonces la figura que proponen para sustituir la cesantía como la conocemos hasta hoy? Con el tema de la cesantía, el sector empresarial, lo que llevó a la mesa del Consejo Consultivo fueron varias opciones de sustitución de la cesantía. Una de ellas está consignada en la Ley de Seguridad Social, que es el seguro de desempleo. En la Ley de Seguridad Social había un mandato de que gradualmente se iba a crear ese seguro de desempleo. Pero bueno, eso ya estamos 20 y pico de años después de eso, 24 años, y nunca se hizo. Entonces, esa es una figura que nosotros hemos puesto sobre la mesa, o un seguro de cesantía o un seguro de desempleo. Un seguro que lo pague el empleado y el empleador, Entre los dos puede ser, eso realmente nosotros no lo hemos determinado, pero en otros países funciona de esa manera, igual que la seguridad social, que se paga entre ambas partes. Otra opción que pusimos sobre la mesa es que en vez de calcular la cesantía en base al último salario, que se usen los promedios de todos los salarios que ese empleado ha tenido. Claro. Y eso no afecta, o sea, realmente eso no afecta casi a nadie. ¿Por qué? Porque tú tienes un empleado que tiene 20 años en una empresa, ese empleado entró en un espacio, quizás con un salario mínimo, y ese empleado fue escalando. Entonces tuvo varios salarios en la empresa, pero sin embargo el código te dice, págalo en base al último salario. Entonces, quizá eso no es lo más justo, quizá tenemos que hacer un promedio. Eso nos ayudaría a disminuir un poquito lo que es ese pago de cesantía al final de esa jornada. Nosotros también propusimos, el pasivo laboral de las empresas hoy es enorme. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en mi empresa tengo gente que tienen 15 años, 20 años, 10 años. Y si yo sumo todo ese pasivo laboral de la empresa, es un pasivo laboral bastante alto. Entonces, nosotros hemos propuesto que se nos reconozca una parte del pasivo laboral y que se pueda deducir de como costo de impuesto.
Entonces, eso no afecta a los sindicalistas. Eso sería algo que el gobierno, sería un sacrificio fiscal de parte del gobierno. Claro. Tenemos una consulta que hicimos con unos expertos en temas de impuestos impositivos y dijeron, claro, esto perfectamente se puede hacer porque no representa un costo muy alto para el gobierno y esa consulta nosotros la depositamos cuando nosotros hicimos la presentación en el Senado y también cuando lo propusimos en el Consejo Consultivo del Trabajo. Otra propuesta es modificar el artículo 86 del Código. Ese artículo 86 que se refiere al tema del desahucio. Cuando nosotros desahuciamos a un empleado, ese código indica que tenemos 10 días para pagar la cesantía. Entonces, hay muchas empresas que tienen la disponibilidad y le pagan inmediatamente, hacen el desahucio, pero hay otras empresas que se acogen al artículo 86 y esperan los 10 días para entonces que el empleado retire su cheque de cesantía. ¿Qué pasa? Muchas veces ese empleado no va a buscar el cheque de cesantía. ¿Por qué? Porque algún abogado lo asesoró y le dijo, mira, si pasan 10 días, tú puedes demandar a la empresa. Aunque la empresa haya llamado y haya dicho que lo pasen a retirar. Entonces, ¿qué sucede? Que si ese empleado demanda a la empresa porque no le pagó esas prestaciones o porque no estuvo de acuerdo con el cheque, porque también pudo haber sido que esa persona retirara y diga, yo no estoy de acuerdo con este cálculo que me hicieron. Entonces, ese empleado tiene derecho entonces a demandar al empleador. ¿Y qué sucede? Que por cada día dejado de pagar después de esos 10 días, eso es una multa, como quien dice, para la empresa, indefinida. Pero hasta que termine el obvio proceso. Que si por lo menos la empresa hizo el pago, lo emitió, aunque no fuera aceptado, por lo menos cumplió con su parte. Pero si el empleado no fue y no hay un recibo de descargo. Y no hay una forma no tengo una forma de probar que ese empleado. Pero actualmente hay muchísimos mecanismos. O sea, indiscutiblemente que la modificación es muy necesaria, porque hasta el envío de un correo, un acto de alguacil, lo que sea. Hasta precisamente, un screenshot de WhatsApp. Uno de los mecanismos. Bueno, es un poquito más informal, pero. Sí, bueno. pero uno de los mecanismos. Si no hay un recibido por la parte receptora, tú le puedes mandar correo, le puedes escribir por WhatsApp, lo puedes llamar. Lo puede mandar a buscar su casa. Exacto. Pero precisamente una de las reformas que nosotros hemos llegado a un acuerdo en el código que se pueda pagar por transferencia. Claro. ¿Me entiendes? O sea, porque el código del año 92 no incluye nada de digitalización. Por eso es que ese código necesita modernizarse. Que el empleado no lo acepte, ya luego podrá venir todo el pleito de cumplió. Claro. Hay muchas veces que quizá el cálculo no era el correcto, puede ser que sí, el empleado fue al Ministerio del Trabajo y el Ministerio calculó otro valor y entonces ese empleado demanda por la diferencia. Claro. No, porque ya yo le pagué una parte, entonces él me demanda por la diferencia que no se pagó. Pero ¿qué pasa? Que esa demanda, hasta que no se termine y no salga una sentencia definitiva, que eso puede tardar años, lo que quizá eran 300,000 pesos, se convierte en 3 millones, se convierte en 4. Vaya. Entonces nosotros lo que abogamos por una modificación de ese artículo 86 para que se establezca un tope. 6 meses, o sea, 1 año, pero que haya un tope. Porque como los abogados saben que ese artículo no tiene tope, pues entonces se puede retrasar a propósito ese proceso. Y para que entonces se convierta en mando. Sí. ¿Cómo se logrará? Porque a eso voy. Si por ejemplo, introducen esta nueva metodología de la transacción digital, ¿cierto? Ahí habría un poco de unilateralidad de parte del empresario. Porque aunque haga el cálculo incorrecto, ya tiene el empleador que ha sido desahuciado. El empleado, que ha sido desahuciado, pues demandar e incurrir en un proceso que le va a llevar gastos, etcétera. Entonces, iba a hacer la pregunta en virtud de eso, acompañado con lo que dice Susi. No hay una mediación, no hay un proceso de diálogo, no hay una resolución alternativa de conflictos para evitar que ninguno de los dos... Claro, pero en la reforma del código también tenemos una figura nueva que se introduce y es el mediador, que no existe hoy en día. Entonces, esa figura, exactamente, o sea, esa figura se incluyó para que antes de entrar a un proceso ya formal de demanda, haya un proceso primero de mediación. Entonces, también eso es importante, que se reconozca que esa figura se introdujo y eso ayuda a ambas partes. Perfectamente. Hemos visto la actitud, un juez conciliador. Sí, juez conciliador. Hemos visto la actitud de los sindicalistas con los congresistas, cómo se han mostrado los sindicalistas ante el sector empresarial. Miren, nosotros en el Consejo Consultivo del Trabajo tuvimos conversaciones sumamente armoniosas y respetuosas, porque en ese consejo se le daba la palabra a ambas partes y luego cada uno opinaba sobre
cualquier tema que uno haya puesto sobre la mesa. Con el ministro de Trabajo como mediador en esos espacios no tuvimos ningún inconveniente con ellos. Entonces, siento que estas conversaciones, o vamos a decir, estas discusiones no son necesarias, porque realmente ya nosotros sabemos lo que hay sobre la mesa y no hay que recalcarlo, ni tampoco expresarse como se ha expresado don Pepe en algunas ocasiones, como que el sector empresarial, que eso no se va a tocar. El Senado es que tiene la potestad ahora mismo, claro, de qué decisión va a tomar. Incluso después del Senado eso pasa a la Cámara de Diputados. O sea, todavía no sería ya final la decisión del Senado, sino que eso pasaría a otro espacio. Entonces hay que dejar que los legisladores hagan su trabajo. Ya todos tuvimos la oportunidad de ir al Senado, se nos invitó a ellos, al gobierno, al sector empresarial, y cada uno tuvo el espacio de presentar su propuesta y sus opiniones. Entonces ya hay que dejar a que los legisladores trabajen. ¿Cuál es la expectativa de Copardón en esta posible modificación cuando se apruebe? Bueno, nosotros entendemos obviamente que se va a aprobar con todo lo que fueron los consensos tripartitos a los que arribamos, y nosotros albergamos la esperanza de que alguna modificación al tema de los altos costos laborales pudiera haber. O sea, ojalá que los legisladores lo puedan hacer. Nosotros no tenemos idea de que ellos entienden, pero ojalá se pueda ayudar con el tema de disminuir los costos laborales, porque miren, yo he hablado con muchas empresas pequeñas, medianas, sobre todo las pequeñas y las medianas, y hay empresarios que nos han externado que hay veces que ellos deciden en un mismo puesto dejar una persona que quizás hace el trabajo de dos. No, y el desincentivo a la formalidad. O sea, la gente no quiere formalizarse precisamente por lo que implica esto en el aspecto laboral. Nosotros hicimos una encuesta en Copardón junto con la OIT sobre ese tema de entrevistamos a empresas en el sector informal y en el formal. Y los hallazgos fueron los siguientes, que no se formalizan por dos razones. Uno, el anticipo, y dos, los altos costos laborales. Sí. Entonces son barreras que nosotros tenemos que vencer como país, y que también el sector sindical tiene que ponerse también ponerse no solamente en la posición nuestra, no, en pensar en el país y pensar en sus mismos representados, porque la idea es que creemos empleos formales. ¿Por qué? Porque el empleo formal es el empleo de calidad y de protección social. Es el empleo que le da al empleado salud, pensiones y riesgos laborales. Una persona en el sector informal, cuando se enferma, solamente puede ir al hospital público. Y si esa persona queda discapacitada, no va a tener ningún tipo de ingreso, como lo tienen hoy en día las personas que cotizan en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Entonces tenemos que tratar de llevar el país a reducir esa informalidad. En toda Latinoamérica, si nosotros tomamos el promedio de los porcientos de informalidad, es un 51%, y nosotros estamos en 56%. Entonces nosotros tenemos que tratar de llevar esa informalidad, reducirla lo más posible. Entonces, de la única manera que nosotros podemos es si se aprueba esta reforma del Código Laboral y haya algo que nos ayude con el tema del costo laboral. Otro de los temas que pusimos sobre la mesa, que no me estaba acordando, es el tema del periodo de prueba. El periodo de prueba para un empleado nuevo son 3 meses. Sí. Entonces, a partir de 3 meses, ese empleado ya tiene los derechos adquiridos de lo que es su cesantía. Entonces, muchas empresas dicen, caramba, yo no me atrevo a contratar a esta persona porque yo creo que en 3 meses no me hay suficiente tiempo para yo determinar si esa persona es apta para esa posición. Si nosotros logramos que se extienda ese periodo de prueba a 6 meses. Hay más oportunidades para la gente en el primer empleo. Hay más oportunidades de empleo. Claro. Señores, ¿por qué? Porque ya el empresario dice, bueno, pues yo puedo sí emplear a esta persona y yo puedo hacer un presupuesto que en 6 meses yo sepa si esa persona es apta o no para la posición. No, incluso tu oportunidad para el primer empleo, porque ustedes preferirían gente con experiencia que está relativamente probada a gente que, caramba, su primer empleo y en 3 meses ya yo tengo que saber si da o no. Claro, entonces 6 meses me da la oportunidad de hacer una formación de ese periodo completo y de conocer la persona y demás. Pero si la persona no es apta y la retiramos, claro, no tendría derecho adquirido, por lo menos esa persona se va con una experiencia de 6 meses que la puede poner en un currículum. Pero hoy en día, como son 3 meses de periodo de prueba, muchas empresas se abstienen de no contratar X o Y empleado porque sienten que 3 meses es muy poco. A veces además, para el onboarding le da tiempo a la persona para poder ambientarlo en todo lo que debe de saber de la empresa. Totalmente. Así mismo, esa es otra de las propuestas que nosotros pusimos sobre la mesa. Quería saber, me imagino que lo han analizado,
qué tanto este tema del desahucio ata tanto al empleador como al empleado, porque he conocido casos de personas que ni la empresa los cancela queriendo salir de ellos por no darle el dinero de las prestaciones, incluyendo el desahucio, que es una parte importante, como también personas que quisieran tal vez moverse laboralmente, no se sienten a gusto donde están, pero como un buen dominicano, para no dejarle mi dinero a esa empresa, no me voy. Y ahí tienen 15, 20, 30 años, tal vez siendo menos productivos, porque ya no hay motivación para estar ahí. Mira, de crecer. Realmente el tema de la cesantía, mucha gente piensa que es negativo, o sea, que solamente afecta al empleador, pero es lo que tú dices, afecta a ambas partes, porque crea un ambiente de tensión a veces en las empresas que se transmite a otros empleados que quizás están muy contentos de la empresa, pero solo por uno que no está contento, es como le dicen la manzana podrida que, ¿verdad? Que afecta a todos los demás. Entonces, eso sucede muchísimo. Hay empresas que dicen, bueno, yo quisiera salir de empleado porque no me rinde, pero no tengo el dinero para desahuciarlo. Entonces, nada, me voy a quedar con él y veré cómo no lo hacemos, pero quizás ese empleado también se quiere ir y no se va y se crea ese ambiente. Y hasta le ofrece más en otro lado y no lo coge por no dejarle su dinero a la empresa. Y se convierte en un ambiente un poco tenso. Entonces, esos son de los temas que nosotros queremos, que haya más flexibilidad laboral, que la gente no se sienta amarrado, que no se sienta atado. Ambas partes. Pero también es bueno aclarar que el código laboral es lo mínimo que una empresa tiene que darle por obligación a un empleado. Pero es importante que sepan que hay empresas que tienen por política interna que después de 10 años ya ellos le entregan la cesantía independientemente si la persona renuncia. O sea, hay empresas que han logrado tener políticas que le dan más beneficio a esos empleados. Eso es igual que la licencia de paternidad. Nosotros pudimos llegar a un acuerdo de aumentar de 2 a 4 días, pero eso es el mínimo que una empresa debe dar. Pero hay empresas que pueden y por política le dan 2 semanas. 4 días fue la propuesta del sector empleador. Esa fue la propuesta, más que nada atendiendo también a lo que nos decía el Codopyme, que son los representados de la micro, la pequeña y la mediana empresa. Ellos decían, óyeme, cuando yo tengo una empresa micro de 4 empleados, donde yo tengo un artesano, que hay uno de ellos que es el único que pega suela, por ejemplo, si es de zapatos, y se me va 2 días, me hace un hoyo. Imagínate si se me va más de 4 días. ¿Cuánta contradicción? Porque eso, aún de los 4 días, aunque es el doble de los 2 días que tenemos actualmente, dista mucho de lo que ordena la sentencia del Tribunal Constitucional, que nos ha compartido siempre este muchacho, Fiallo, que el Tribunal Constitucional lo que le ordena al Congreso es que intente buscar un poco más de equilibrio, vamos a decir, balance con la cantidad que tiene la mujer y el tema de equidad de género, etcétera. O sea, hay como que entre lo técnico y como los derechos de hombre y mujer, como que ahí riñe algo, ¿no? Porque esos 4 días están muy lejos de las 14 y 16 semanas que tienen las mujeres, ¿no? Eso es así, pero creo que es un avance y es, como te dije, un mínimo, porque o sea, hay muchas empresas que ya tienen muy por encima, ya tienen 10 días, ya tienen 2 semanas para el tema de paternidad. O sea que lo que tenemos es que ver cómo funciona esto en términos de sustitución de empleados, porque cuando un empleado se te va por 4 días, una empresa mediana y grande tiene como sustituirlo. No pasa nada, no pasa nada. Pero una micro quizá deja de producir algo o se atrasa en su producción porque le falta un empleado que es el que hace ese trabajo. Entonces, por eso que a veces las conversaciones del Consejo Consultivo eran un poco difíciles. ¿Por qué? Porque cada sector tiene su realidad. Entonces, por eso, de verdad que yo saludo ese espacio y los avances que hicimos, porque aún cada sector con su realidad pudimos llegar a esos acuerdos. Laura, yo quiero señalar dos cosas. Lo primero es que yo quiero saber qué tan conscientes están ustedes de que en este punto se trata de ver qué legisladores, porque ahora el asunto está en la cancha del Congreso, dígase del Senado y de la Cámara de Diputados. ¿Qué tantos senadores están dispuestos a asumir el costo social que esto represente cuando levanten la mano en caso de que la propuesta consiga alguna modificación estando en el Congreso? Porque hablamos de que aunque lo que ustedes plantean aquí parece muy lógico, muy razonable, que el código del año 2001 ya le agregó muchos beneficios al trabajador, etcétera, que apenas en 9 años antes con el código del 92 no estaban contemplados. Todo esto parece muy lógico, pero los legisladores dicen, bueno, poniéndolo en la balanza, los empleadores son 10 y los
y los empleados son 90, o sea, como que el costo social que esto tiene. ¿Cuál es la posibilidad real que hay de que los legisladores, que son los que tienen ahora la sartén por el mango, puedan hacer algo y entiendan la razonabilidad de todo esto y asuman el costo social que eso pudiera tener? Mira, tu pregunta es muy buena y ojalá yo tener una bola de cristal para yo responderte, porque lo que tú planteas es la total realidad. ¿Por qué el Código Laboral no se había modificado en años anteriores? Es lo mismo que pasa con otros temas, el tema del aborto, el tema sí, del Código Penal también. Levantar la mano y asumir eso Sí, después y que claro, te estén porque contando después entre lo que señalan aprobaron. Claro. y dicen, estos fueron los que aprobaron. Es difícil. Estos fueron los que le quitaron la cesantía, porque así es como lo ha... como... los sindicatos se han encargado de plantear, De venderlo. O sea, los han puesto como, Mira, como los malos de la película. Yo no entiendo por qué es que lo expresan así, porque es que nosotros hemos sido tan claros con el tema de la cesantía. Número uno, que los derechos adquiridos no se tocarán. ¿Por qué? Porque cuando tú modificas una ley, un código, no es retroactiva la modificación, es de ahora en adelante. Lo que pasa es que ellos le hacen sentir a los futuros empleados que van a estar perdiendo esa posibilidad que tenían los que están empleados hasta este momento. Sí. Así como mucha gente lo Y siente. hay una Eso. acusación fuerte de que los senadores los legisladores están compuestos con el sector empresarial y los dos quieren hacerle daño a la población. Es la narrativa yo no sé, que se ha vendido. o sea, yo no sé realmente de dónde ha salido esa información, porque nosotros fuimos en diciembre a la invitación que nos hizo el Senado, como se la hizo también a los demás sectores, y nosotros ni siquiera hemos vuelto por allá. Nosotros hicimos la presentación de lo que nosotros entendíamos que se quedó sin modificar, entregamos un documento de manera formal y la verdad es que no hemos vuelto por allá. Ya eso es una decisión de ellos totalmente. Ya ellos tienen los insumos para tomar su decisión, tienen los insumos de parte de todos los sectores. Vamos a esperar que la decisión que se tome sea una decisión pensando en el país, pensando en el futuro del país, en los esquemas de trabajo que se necesitan modificar para que nosotros podamos seguir sosteniendo el crecimiento económico que ha exhibido el país. Pero de cara a ese futuro, hay otra probabilidad, que es que el Congreso no apruebe las modificaciones que se han propuesto. Pero eso es difícil, porque eso llegó allí consensuado. Bueno, pero existe la probabilidad. Cosas que se dan de consenso previo a llegar al Congreso, y en el Congreso la dinámica es completamente distinta. Bueno, yo difiero. Yo siento que si nosotros hicimos un trabajo de casi 3 años en un espacio tripartito, y esos consensos siento que deben de respetarse, ya fue un trabajo muy adelantado. Pero si el caso particular de la cesantía, que era donde iba mi pregunta, si el caso particular de la cesantía no se modifica y permanece como está, ¿qué consecuencia pudiera generar eso para el sector empresarial? Y en caso de, si veríamos alguna ola de despidos. No, o sea, el sector empresarial va a seguir operando con los altos costos y cada uno de los sectores tomará decisiones en base a esos costos que ellos tienen que asumir. Como hoy en día yo te digo, sé que hay algunos sectores donde quizá en un departamento que se empleaban 10, ahora hay 8. O sea, las tareas se han repartido. Pero también hay que pensar que hay empresas también que han adquirido herramientas tecnológicas que los han ayudado también a mejorar su trabajo y a eficientizar sin esa cantidad de empleados. Esa es otra amenaza que hay también, ¿me entiendes? Yuri, si tú me permites una pregunta en ese sentido, justamente, yo en mi comentario principal ahorita citaba este informe de esta semana del Fondo Monetario Internacional en el que plantea que la informalidad en América Latina, la alta informalidad en los países de América Latina nos protege un poco de la automatización de los empleos, que no pasa tanto así, por ejemplo, como en los países desarrollados, que ya, digamos, se ha avanzado tanto en la inserción de la inteligencia artificial que hay muchas posiciones que ya están desplazadas. Aquí todavía como que falta un poco, porque un gran sector está en la parte informal y todavía, digamos, no se ven tan desplazados. ¿Cuál es la realidad desde Copardón? ¿Cómo lo ven ustedes? La inserción de la automatización, que yo pienso que eso va un poco más con la era industrial y con la inteligencia artificial en los puestos de trabajo. Mira, hay un informe de la OIT que especifica precisamente eso, que todavía República Dominicana también lo vi. no está tan avanzado en ese tema de la introducción de la tecnología. Parece bueno y malo esto. Bueno, no va a es mal- llegar. no es mal que por ver no venga. Como que bueno para los empleados que Sí. saben que tienen su trabajo asegurado Pero un buen no podemos tiempo, pero dormirnos con esa información, porque
estamos rezagados. Exactamente. Pero no significa que nosotros no vayamos a avanzar en ese sentido. Y mueve al empleado o a la persona que esté en el sector informal a prepararse más para poder dar otros servicios. Antes, para hacer una toma aérea, era un helicóptero, un camarógrafo con su cámara. Ya se hace con los drones. Ya, con los drones. Pero fíjate que ese empleado o ese trabajador que subía en ese helicóptero a hacer las tomas con una cámara, entonces ha tenido que aprender a manejar un dron. Claro. O sea, hay empleos que no se van a sustituir, sino que se van a transformar. Entonces, qué bueno que ponemos este tema sobre la mesa, porque también ahí vamos con el tema de la educación y todas esas carreras STEM que tenemos que motivar en el país. Yo tuve la oportunidad de estar en un foro la semana pasada que lo preparó la Universidad APEC, el grupo APEC, y ahí hicimos un buen panel entre el sector empresarial y las instituciones de educación superior. Entonces, nosotros lo que acordamos ahí es que nosotros tenemos que tener una mesa permanente de información y de reuniones, porque en ese espacio yo le decía, pero yo no sabía que ustedes tenían esa carrera. Sobre todo ahora que todo va tan rápido. Claro. Porque uno puede hacer un pensum ahora y dejárselo y volverlo a revisar en 10 Correcto. años. Esto es que lo revisemos cada 6 meses. Hay un estudio de ANGE del 2022 y otro que se hizo cuando yo estuve en la presidencia de ANGE en el 2014, que todavía la brecha que hay entre la oferta académica y la demanda del sector empresarial es muy amplia. Entonces, nosotros tenemos que tratar de reducir esa brecha, porque hay veces que hay empresas, sobre todo en el sector industrial, para el tema de las maquinarias que tienen tan sofisticadas, que tienen que buscar un técnico alemán y emplearlo y traerlo aquí, porque aquí no hay personal para manejar esas máquinas. Entonces, nosotros tenemos que tratar de que nuestra fuerza laboral dirigirla hacia esas carreras que el sector empresarial necesita hoy en día. Una de las sugerencias que nosotros le damos a esas instituciones de educación superior era que ellos tenían que ir a los bachilleratos de las escuelas, de los colegios, para ir identificando los talentos que hay ahí y dirigir a esas personas, porque no todo el mundo tiene que ir a una carrera de 4 años de licenciatura. Quizá una persona que ellos determinen, oye, esta persona realmente, este joven es muy bueno en temas de tecnología, vamos a llevarlo al ITLA. Claro. Vamos a decirle, hay jóvenes que salen del ITLA con 2 años de técnico que ganan más que un licenciado. Claro. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el sector empresarial. Claro. Quieren una persona que pueda hacer un software, especialista en software, que me pueda... Entonces, ahí es que nosotros tenemos que dirigir, pero eso tiene que ser un esfuerzo mancomunado entre la academia y el sector empresarial. Ahí el sector empresarial debería, Laura, pues reimpulsar la ley del marco de cualificaciones que se introdujo en el Senado, lo mencionaba al inicio del programa, y que realmente podría ser la guía básica para que eso ocurra y la fuerza laboral, el mercado laboralmente activo, pueda tecnificarse. Totalmente de acuerdo. Con muchísimos jóvenes que, como bien señalas, no tienen que durar 4 años para profesionalizarse, sino que en 2 años pueden estar produciendo más dinero que el que iban a ver en su vida. Para nada, pero hacer una carrera la hace después. Así mismo, yo le he vivido. Si quiere, pero ya tiene un ingreso digno con el que pueda hacerlo. Así mismo, yo lo he vivido en mi empresa. En un momento que estábamos buscando personal para el departamento de tecnología, duramos mucho tiempo en ese reclutamiento hasta que alguien nos sugirió que llamáramos al ITLA y que nos mandara, ese fue el Santo Remedio. O sea, esos muchachos son espectaculares. O sea, en 2, y yo les digo, ¿cuánto tiempo tú estudiaste? 2 años, y tienen 24 años, 23 años, o sea, y son unos genios. Y ganan más que muchas posiciones que hay en la empresa. Claro. Eso es bueno, muchísimas gracias, Laura Izquierdo, presidenta de Copardón. Bueno, esperemos que los congresistas hagan su labor de respetando los consensos a los que se han llegado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cambio y fuera.